Como lo propuse, hacer revisiones de esta manera. Una primera parte, que es la parte de epidemiología, clasificación. Y con esas herramientas ya llegar a la parte del abordaje que lo subdividí en este como paso a paso del abordaje de estas lesiones. Entonces, con respecto a la epidemiología, este es un artículo de 2016 que hace una revisión de lo publicado en quemaduras de mano. En la tabla de la izquierda está la distribución por continentes y el color de las barritas indica el desarrollo del país donde se publicó. Entonces, lo que está más oscuro es que son países más desarrollados y lo más blanquito es que son países en vía de desarrollo. Y vemos con la mayoría de las publicaciones en este momento son de países desarrollados. Basados en estas publicaciones, se demuestra que hay una disminución en la incidencia, en la severidad de las lesiones, en la duración de hospitalización y en la mortalidad como tal, pero basada en esas publicaciones. Esta es otra revisión que lo que muestra es que si bien es cierto, se muestra una tendencia al descenso, probablemente estén basadas en publicaciones de países en desarrollo, pero cuando se enfoca a los países en vía de desarrollo, de pronto la realidad no es la misma. Aquí muestra que hay 18 millones de quemaduras al año, el 50% son lesiones severas y la importancia de estas quemaduras es porque va a tener un impacto final en la producción y en la utilidad o en la función de las personas cuando tengan estas quemaduras por ser en la mano. Hay unos factores asociados, no todavía no algo como factor de riesgo, pero hay factores como asociados a las quemaduras, que es el bajo nivel socioeconómico, que estén en zona rural, los métodos que se utilicen para cocinar, porque parte de estas lesiones se dan en la cocina, que tengan patologías no compensadas como las convulsiones, y esto lleva a que las manos que llevan a hacer las herramientas para manejar o para trabajar produzcan una lesión. Esta lesión no es fácil de cuantificar porque si se demuestra que uno tiene una lesión, una quemadura en la mano, no solamente en la magnitud de la quemadura, sino lo que se conlleve para la vida de las personas. Entonces hay una limitación en determinar la magnitud del desenlace funcional de las quemaduras. Para intentar establecer realmente cuál es la magnitud y la limitación que esto impone, se mide por medio de los DALI, que son los efectos de la limitación en la condición humana. Y esto tiene en cuenta los años de vida pendientes y los años de vida perdidos por limitación. Y estos años de vida pendientes los hacen relacionados con el peso de la limitación o la magnitud que esa limitación refiere, que va de 0 a 1, siendo 0 que esté muy bien y 1 que esté muy limitado, y eso lleva a variar según la patología. Y ya basado en esto, sí se puede establecer una mayor relación con respecto al impacto real que tienen las lesiones en las manos. Cuando vemos esta tabla de la derecha, que aquí vemos un escenario ideal, un escenario en países desarrollados y un escenario en los países en vía de desarrollo, que sería como un promedio de lo que se ve realmente. Y vemos que lo que está en gris claro es que la necesidad de una incidencia agudo es atendida. Cuando la persona llega con una quemadura, logra ser atendido y una valoración temprana. Este es el ideal, el de la izquierda. Pero lo que pasa en los países en vía de desarrollo es que vemos que este gris claro es realmente una pequeña parte y lo que se llega a tratar son la necesidad de las secuelas atendidas. O sea, no se trata inicialmente, sino posteriormente se enfoca hacia la secuela que genere esta quemadura, lo cual lleva a que se considere que es como una epidemia las quemaduras en las manos a nivel mundial en los países en vía de desarrollo. La causa, pues la mortalidad y limitación, que ya le mostré como una forma de ver la magnitud de esta limitación, y diferentes factores relacionados que son más o menos consecuentes con lo que les mostré 3 diapositivas anteriores, y como factores asociados mencionaban los hábitos sociales, la religión y diferentes tradiciones entre los diferentes países que hacían que tuviera una mayor exposición a las quemaduras como tal. Este es un estudio que ya muestra en países en vía de desarrollo cómo está distribuido la etiología, el círculo que vemos a la izquierda. Vemos que la mayor parte de la etiología, el 37%, es por quemadura en llamas y el 25% por quemaduras eléctricas, que esta etiología es muy importante para el tratamiento y la fisiopatología por la cual se produce la quemadura. Lo segundo es la profundidad. Vemos que el 54% de estas lesiones son son grado 3, ya más adelante vamos a ver los grados, quiere decir que tiene un compromiso total. Y
53% son bilaterales, la mayoría llevan a cirugía y tiene un número de amputaciones de hasta el 6%, pero que esto también vamos a ver que tiene otros factores relacionados. Este es un estudio publicado acá en Colombia, en la Universidad Industrial de Santander, en el cual incluyen 349 quemaduras de mano. Tienen diferentes grados de extensión y ellos relacionan que el 26% de estas 349 quemaduras en mano llegaron a cirugía. Intentan establecer las relaciones o los factores que estuvieron relacionados con el desenlace de cirugía, que fue el área de superficie corporal comprometida, el género, la profundidad y el área de residencia, que hace referencia a algunos de los factores relacionados que hemos visto previamente. Aquí tenemos como de la evolución desde la parte global hasta la parte local y el impacto en el desenlace funcional, o sea, el aspecto como a nivel mundial de las quemaduras. Ahora, en la parte local, ¿qué es lo que pasa cuando se ve una quemadura? Entonces, Juan. Una quemadura, sí señora. Juan, ¿cuál es la principal causa de quemaduras en Colombia y cuál es el grupo más afectado? Llamas. Pues No. ¿Cuál es, doctora? Lo más frecuente en Colombia son quemaduras en niños y el motivo principal de quemaduras en Colombia es líquido hirviendo, o sea, escaldadura, ¿vale? Para que sepan o sea, eso. ollas. Y no, pues que agua caliente o aceite Okay, caliente, sí, señora. o el chocolate, el tinto, lo que sea. Porque en general estas lesiones ocurren en personas que normalmente son de bajos ingresos, que tienen varios hijos, que los niños están, o que la familia vive en un cuarto y cocinan en el mismo cuarto. Entonces, generalmente son quemaduras por líquido hirviendo, que se llama escaldadura. Líquido hirviendo es escaldadura, sí, y principalmente en niños. Y de esas quemaduras, el 80% de los pacientes con quemaduras mayores o cualquier tipo de quemadura tienen quemaduras en las manos. Entonces no es un problema menor después de todo lo que nos has contado. Sí. Sí, señora. Sí, aquí en este mencionaban eso, niños y los factores relacionados a los niños, que los padres tuvieran menos de 20 años, más de 3 hijos y educación baja, lo que usted nos acaba de decir. Bueno, entonces, la parte primera, listo. Entonces, con respecto a qué pasa o cuál es la fisiopatología de las quemaduras como tal. Entonces, cuando se ocurre una quemadura, va a tener como 3 zonas de lesión. Una zona central que va a tener una coagulación que va a llevar a una necrosis, una zona que va a estar circundante a la zona central, que va a tener un menor flujo secundario a una hipoperfusión, y una tercera zona que va a ser periférica a esta segunda, que es la zona de hiperemia, que es donde en teoría tenemos el tejido viable. Este es el tejido que va a tener necrosis, el tejido viable, y esta es la zona que va a tener una hipoperfusión que puede llevar a cualquiera de estos dos lados. La importancia cuando hay una quemadura es que al estar alterado, al tener esta lesión, se va a alterar las funciones de la piel, que no vamos a tener una limitación en la protección de infecciones, vamos a tener una pérdida de fluidos, se va a alterar la regulación de la temperatura corporal y la alteración del tacto o el contacto sensorial con el medio. Y paralelo a esto es importante ver que también tiene unas repercusiones hemodinámicas o sistémicas. ¿Por qué tiene estas repercusiones? Dependiendo de la magnitud o la extensión de la quemadura, vamos a tener un shock distributivo, y la causa por la cual se genera ese shock distributivo es que al tener la quemadura vamos a tener un edema intersticial, lo cual va a generar que el volumen plasmático descienda, o sea que el volumen que antes estaba en plasma se vaya hacia el intersticio y genere un aumento en la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco descienda. Entonces la causa es un shock distributivo para alteraciones sistémicas paralelas a las alteraciones locales de la quemadura. Y la importancia de estas quemaduras específicas. Sí, señora. Devuélvete. Perdón, solamente es para puntualizar un par de cosas. Después de que ustedes ven en esta diapositiva que al quemarse la piel, que la piel protege de infecciones y lesiones, previene la pérdida de fluidos, regula la temperatura corporal, es el contacto sensorial con el medio ambiente. Y cuando uno sufre una quemadura, dependiendo de la magnitud y de la profundidad, va a tener problemas sistémicos. Hay que pensar en la piel como un órgano, ¿sí? Casi o más importante que tener un trauma hepático. ¿Sí? Si usted tiene un trauma hepático, usted hace un sangrado masivo y se puede morir. En este caso, usted se quema la piel, dependiendo de la magnitud y de la profundidad de la lesión, usted se puede morir. Entonces, siendo el órgano
más grande como dicen en los libros de la economía, la piel, esto es un problema realmente importante desde el punto de vista sistémico, aún en quemaduras de áreas pequeñas. El punto está en que cada paciente se comporta diferente y obviamente, como cualquier lesión mayor, si uno tiene comorbilidades o si tiene algún factor de riesgo, pues se va a comportar más complejo, digamos. Entonces es importante pensar en la piel como un órgano para entender la importancia del manejo de las quemaduras. Ok, sí, señor, entendido. Y la importancia de estas quemaduras específicamente en la mano, que va a ser importante por tres factores como determinantes. Uno es el área. Hay una proporción entre el área de piel y el volumen de tejido a nivel de la mano que es mucho mayor que en otras partes. Entonces quiere decir que nosotros en la mano tenemos 2.5 centímetros cuadrados de piel para un volumen de 1.5 centímetros cúbicos. Esta relación es mucho menor en el antebrazo, vamos a tener menos piel y más volumen. Aquí tenemos más área expuesta. Esta exposición también vemos que va a estar distribuida diferente la exposición en la palma de la mano que en el dorso, que en la región dorsal de la mano. En la región dorsal vamos a ver que la piel es más delgada y vamos a tener una mayor exposición más rápidamente con estructuras nobles como tendones, estructuras vasculares o el hueso. Entonces es una región más vulnerable para las lesiones. Y lo que les acaba de mencionar también, la ubicación de la lesión también va a estar determinada a este nivel. Juan, perdón que te interrumpa No, tanto. no, doctora, no, señora, dígame. Pero es que ustedes entenderán que a mí este tema me fascina y creo que hay mucho que aprenderle, sobre todo desde el punto de vista donde estamos nosotros, que normalmente no vemos mucho de esto. Y pues ahora que tenemos unidad de quemados, digamos que lo estamos viendo más a menudo. Es muy claro, como tú dices, que el área de la mano es pequeña. Sin embargo, no por eso es un área menor. Yo pienso que ahorita más adelante tú vas a mostrar, creo que sí, todo el compromiso funcional que tiene un paciente después de una mano quemada que no ha sido adecuadamente tratada. Y las secuelas son supremamente graves y es una causa de disminución del empleo en más o menos un 50% en los Estados Unidos, que es donde miden todas esas cosas, y genera incapacidades mayores en muchos casos, simplemente la quemadura de una mano. Entonces, vamos de lo grande a lo pequeño. Ya vimos que la piel es un órgano muy importante y que el paciente se puede morir, pero además de eso, si le sumamos que lo que se quema es una mano, no es, pues, si es solo la mano, pues no hay tanto lío en cuanto digamos, a la expectativa de vida o al compromiso sistémico del paciente. Sin embargo, sí es cierto que las secuelas funcionales que produce una mano quemada son mucho más importantes en términos funcionales que la cicatriz en la cara. No sé si me explico. Probablemente es más dramático ver una persona que se quemó la cara. A uno le angustia y uno les ve en la calle y les voltea la cara porque se muere el susto. Pero es mucho más incapacitante una lesión en la mano porque la parte funcional, la parte del contacto humano, la parte de relacionarse con el mundo diferente a los ojos y a los oídos está en las manos. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta desde el momento inicial de la fractura, de la quemadura, perdón. Entonces eso me parece clave, digamos, Sí, señora. claro. Y otra cosa que es súper importante y que cuando te revisé la charla no me acuerdo, Juanda, si lo tenías, es que es mucho más frecuente que las personas se quemen el dorso de la mano más que la palma. ¿Por qué razón? Porque cuando les viene una llamarada o alguna cosa, la gente tiende a cubrirse la cara con las manos y lo que queda expuesto es el dorso de las manos. La palma de las manos generalmente se quema más en los niños
que van gateando y que ponen la mano en superficies calientes como la plancha, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, digamos, tener en cuenta esas dos cosas. Por eso es importantísimo lo que estás diciendo ahí de las características de la piel en la mano, porque eso hace diferencia en el tratamiento, ¿vale? Sí, señora. Yo no sé si me expliqué bien, lo que yo quería decir aquí en la parte del área es que teníamos, mejor dicho, hay más piel que volumen, o sea, hay mayor exposición en la mano, entonces más riesgo. No Sí, sé claro, lo tengo clarísimo. no sé si me he explicado ahí No, sí, está mal. clarísimo. Bueno, con respecto a la clasificación, tenemos dos puntos importantes, la extensión de la lesión y la profundidad de las lesiones. Por la extensión y profundidad de las lesiones se puede comprometer la vida de los pacientes y la profundidad de una lesión con una extensión baja puede generar secuelas también muy importantes. Por eso es que estas dos características son muy importantes. Y una tercera característica es el tipo o el mecanismo de quemadura que tengamos, que también está relacionado con fisiopatologías y tratamientos también diferentes. Entonces, con respecto a la extensión de la lesión, hay que tener en cuenta, uno, la extensión y dos, la localización de esta extensión. Tenemos tres métodos como conocidos para esta determinación. El primero, que es el cuadro de Lund-Browder, que establece una relación por medio del cuadro según qué porcentaje de área corporal uno tendría comprometido según la ubicación en la que uno tenga. Entonces uno miraría la extensión de la superficie y buscaría en el cuadro cuánto sería la extensión de el compromiso de superficie según las lesiones. La 2, que es la regla de los 9, que yo creo que es una de las que más le han enseñado a uno históricamente, que es ver según el grado de superficie, según la extensión de la superficie, si tienen los brazos por la parte anterior es 9 y por la parte anterior y posterior sería 18, las piernas, el tórax y la parte posterior o la espalda también sería 9 anterior, 9 en la parte inferior y en la parte posterior superior y posterior inferior y la parte de la cabeza. Entonces, basado como en 9, ¿cuánto sería la extensión? Y la otra opción es el método de la palma, que es basado en el porcentaje total de superficie corporal, cuánto equivaldría la palma de la mano. Y acá hay una discusión como cuando se mide la palma solamente o se mide la palma más los dedos para establecer cuánto es eso con respecto a la superficie corporal total, que ya vamos a establecer. Vamos a ver específicamente cuál es ese. Entonces, como estamos viendo las quemaduras en manos, también hay otro método que es para áreas más pequeñas, como la mano, se me trabó, que ya vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de la estimación de la superficie corporal total, se denomina que la estimación del área es un error usualmente, porque la mayoría de los artículos no tienen claridad o no utilizan con claridad qué porcentaje realmente equivale a la palma. Y lo que le mencionaba anteriormente, si es la palma sola o la palma con los dedos, entonces se conoce o se dice que el 1% sería la palma más los dedos, o si es solamente la palma, ¿cuánto sería? Otra variable es el índice de masa corporal de las personas. Cuando hay un índice de masa corporal mayor a 31, esta relación de porcentajes también se altera. Y finalmente, cuando se realiza la medición y se utiliza solamente la palma sin los dedos, según el cuadro anterior, sería el 0.5%. Lo que le mencionaba para mirar el compromiso en áreas más pequeñas, este es un método para utilizarlo, que es utilizar la regla del pulgar. Lo que utiliza es el área del pulgar, cuántas veces estaría. Entonces ahí tocaría ver es esta área a cuánto en superficie corporal equivale. Entonces, el área del pulgar es de 5.5 centímetros cuadrados y esto equivale a una treintava parte, por decirlo así, del 1%, que es lo que equivaldría realmente la palma del pulgar. En una mano caben 80 huellas y la denominación exacta de la palma en su totalidad sería el 0.5% de la superficie corporal total sin incluir los dedos. Esa sería como la distribución para ver. Y también es diferente en la misma mano, diferente si tiene una quemadura a nivel de la palma o a nivel del dorso, la localización de la lesión. Vemos que usualmente en las regiones, en los pliegues, cabe un pulgar, una región de la palma del pulgar a este nivel. Y en la región del dorso o de la palma cabe en 3 veces, 3 pulgares
o 2 pulgares en el índice y 2 palmas de pulgares en el pulgar. Sin embargo, estas estimaciones de lesión... Juan, sí, señor. Juan. Ese artículo es bonito, pero digamos que ese artículo de la regla del pulgar salió, de hecho, está basado en un artículo previo donde trataban de cuantificar el área de la, ¿cómo se llama eso? De la cabeza, pues, de la piel de la cabeza. Y se basó en eso. Yo pensaría, y lo anterior que estabas hablando de que la palma es un poquito menos y con los dedos corresponde al 0,7%, eso es una medición aproximada, porque por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene quemadas las extremidades por la cara, por ejemplo, los miembros superiores por la cara anterior, los miembros inferiores solamente el muslo en la cara anterior, y una parte de la barriga, para lo que te sirve saber que la mano más o menos es un 1%, tú sabes que todo el tórax es, pues me hecho, la parte anterior entre tórax y abdomen es 36%, y si te cabe 3 veces la mano, pues es más o menos 3% de la superficie corporal total. Yo no sé si me alcanzo a explicar con eso. Sí, señora, o sea, como aproximado. Son medidas Exacto, es para como para aproximar a superficie aproximar un corporal. poco, exacto. Y Para este de objetivizar. exacto. Y este de la regla del pulgar, pues es bonito porque es ingenioso, pero en la vida práctica no tiene mucha trascendencia. Creo que hay dos cosas que es importantísimo puntualizar con respecto a o sea, ya sabemos que la superficie corporal de las manos es más o menos un 2 a 3% del total de la superficie corporal, incluyendo los dedos, los pliegues, etc. Aquí, ¿qué es importante? Primero, que se estén comprometiendo los espacios interdigitales es uno. Y segundo, si la quemadura es en la palma o es en el dorso, porque eso es lo que nos va a decir que hay diferente que hacer o que hay que tener más presente en el momento de hacer el tratamiento. Sí, señora. Lo que usted está mencionando ahorita, doctora, de que eran métodos aproximados, este fue un estudio que encontré que comparaba los 3 que les mencionaba y pues, intentaba compararlos con una aplicación en la cual uno dibujaba la extensión de la lesión y también le ponía los grados de profundidad. Y chévere de la aplicación es que le establecía como una relación directa con respecto a los líquidos necesarios para la reanimación y además comparaban con estos 3 métodos. Lo que se dan cuenta es que cuando uno utilizaba los otros 3 métodos, uno como sobrevaloraba el porcentaje actual de lesión. Y cuando utilizaba este y eran pequeñas superficies, lo infravaloraba. Pero cuando eran superficies mayor al 30%, eran resultados más cercanos al valor exacto de la lesión. Entonces los de arriba, los 3 métodos mencionados previamente, le daban un valor mayor y esta un valor más cercano a realidad. Y contra es que haciendo esto, pues uno se demoraba mucho más que utilizando los otros métodos, que era como algo diferente. Entonces, hasta ahí tenemos la clasificación con respecto a la extensión. La siguiente clasificación es dependiendo a la profundidad de la lesión. Entonces, vamos a clasificarlas. Grado 1, cuando tiene compromiso de la epidermis. Grado 2, compromiso de la dermis superficial. Grado 3, grado 2 profundo, perdón, que tiene compromiso profundo de la dermis. Y grado 3, cuando tiene compromiso completo. Y este que sería el grado 4, que es cuando tiene ya exposición de la fascia o de los músculos. Cada una de estas lesiones vamos a tener entonces con el grado 1 una característica con respecto, no va a tener aparición de ampollas, el color va a ser rojo, va a ser seca la lesión y cuando uno realiza digitopresión se va a poner blanco y cuando uno lo retira vuelve y adquiere el color. Y esto va a tener una relación, la profundidad de la lesión con la cicatrización. La duración de la cicatrización, que ya vamos a ver más adelante, el impacto de esto también en el tratamiento. El grado 2 superficial tiene presencia de ampollas, es húmeda la lesión y mantiene las mismas características que la anterior y el tiempo de cicatrización aumenta de 7 a 21 días. El grado 2 profundo, que la coloración ya no va a ser roja como eran las dos anteriores, sino que vamos a tener aspectos como en parche de una zona roja y otras zonas blancas, y ya cuando se realice la digitopresión se va a retornar el color de manera lenta y esta va a tener también una mayor duración
para la curación. El grado 3, que es cuando tiene el compromiso completo, ya va a tener que el color ya es gris o negro, ya va a tener una pérdida de elasticidad y va a ser una lesión seca. Y aquí sí no vamos a tener ningún cambio cuando se realiza la digitopresión para que se ponga blanca, para que retorne el color. Y la grado 4, que sería extensión completa, es cuando se pone la fascia del músculo como tal. Esta clasificación es muy importante con respecto a la profundidad y la vamos a retomar más adelante en la parte de tratamiento para ir como desglosando cada una de las opciones con respecto a la profundidad. Estos son ejemplos clínicos. Dos puntos. Un segundo, Sí, Juan. señora. Sí, señora. Está perfecta la clasificación. Es grado 1, que es la quemadura del sol, grado 2 superficial, que es la quemadura que llega hasta la dermis reticular, hasta la dermis reticular, la grado 3, que ya compromete toda la, perdón, 2 profundo, que compromete toda la dermis, y la grado 3, que ya alcanza a tener compromiso hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Qué es importante diferenciar allí? Básicamente entre la 2 profunda y la 3. Es importantísimo. Entre la 1 en general es manejo local, simplecito, sin más cosas. Entre la 2 y la 3 es importante tener en cuenta, entre la 2 profunda y la 3, que la 3 es la que hace escara. La piel de la grado 2 profunda todavía se siente como piel, como tú la ves allí, probablemente la que está en la mitad es grado 2. La parte externa puede ser grado 2 superficial y la parte de más en la mitad seguramente es grado 2 profunda, aunque ya está más blanquita, pero la grado 3 sí forma escara, es una piel que ya es completamente seca, que ya no duele porque se han quemado todas las terminales nerviosas y que es dura como un cuero. Así la describen como coriácea, o sea, como un cuero. Y eso es súper importante. Sí, señor. Y la otra cosa es que a veces las grado 3 pueden verse rojas eventualmente y ahí el punto es que no se ponen blancas cuando uno las presiona. Las grado 2 superficiales y profundas se alcanzan cuando uno las presiona porque son eritematosas, uno ve que se ponen blancas y por supuesto la grado 2 superficial digamos, recupera su irrigación más rápidamente que la 2 profunda, pero las dos se vuelven blancas con la presión y vuelven a volverse rojas. Y hay algunas que no me acuerdo ahorita, pero creo que es por algunos químicos y esas cosas que la piel no se vuelve blanca como la ven ahí en la imagen de la derecha, sino que se vuelve roja, pero a diferencia de las otras, no se blanquea y sigue siendo una piel como encostrada. Y eso es lo que se llama escara. Escara es esa piel, digamos que chamuscada, quemada, que se vuelve dura y que evidentemente pierde su elasticidad y limita la expansión del tejido blando, es decir, lo que hace es que hace como una especie de compresión. Sobre todo es muy importante en las extremidades, aunque también si son quemaduras circunferenciales del tronco, digamos, pueden producir limitación de la expansión torácica. Entonces es muy importante acordarse de eso e identificarla. O sea, ¿qué clave ahí es la digitopresión, doctora? La digitopresión y las características. La digitopresión sí, es clave, pero las características, o sea, y normalmente es muy raro, pues yo no sé, yo tampoco soy la más experta en quemaduras, pero aquí en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces lo que yo he visto, digamos, en los pacientes que nos llegan ahí a la fundación, es que rara vez es solo un tipo de quemadura. Generalmente son áreas mixtas, como tú las ves ahí. Hay áreas muy profundas y hay áreas que son menos profundas. Entonces, generalmente hay que hacer como un tratamiento mixto. En la mano como tal, es mucho más frecuente encontrar una profundidad, digamos, más pareja que en el tronco y en las extremidades. Ok, sí, señora. Entendido. Bueno, con respecto a la clasificación clínica de la profundidad de las lesiones, entonces hay diferentes estudios que intentan establecer realmente la eficacia con la que uno diagnostica basado en los hallazgos clínicos la real profundidad de las lesiones. En la parte de la izquierda es un estudio
que realmente es una revisión, pero incluye todos los estudios que intentan determinar la profundidad de las lesiones y la relación con el potencial de cicatrización a futuro. Y en este estudio, que revisa varios, lo llevan del 60 al 75% de las veces cuando se examina la quemadura y se identifica el grado de profundidad exacto. Y el de al lado es no solamente cuando se realizan los hallazgos clínicos, sino que estos hallazgos clínicos, si se tomaran fotografías y se realizara una inspección detallada con la fotografía, cuánto aumentaría o se mantendría este hallazgo con respecto a las profundidades. Y lo que significa es que en personas inexpertas valorando las lesiones de la quemadura, identifican la profundidad real el 50% y personas expertas hasta el 75% identifican la profundidad real de estas lesiones. Como es tan importante determinar la profundidad de las lesiones para la parte del tratamiento que vamos a ver más adelante, entonces tenemos en la parte de la izquierda la clínica y la fotografía, que vemos que se identifica del 60 al 75%, y teniendo como el patrón de oro para diagnosticar el compromiso con respecto a profundidad, siendo biopsia. Entonces en la parte de la mitad tenemos un espectro de opciones para realizar e identificar según esto la profundidad. Entonces una opción es la termografía, y es ver según el calor que tenga la herida, que es secundaria al flujo que tenga, qué tan profundo está. Quiere decir que a mayor calor, mayor flujo tiene, o sea, más superficial la herida. Entonces hay una relación inversa con respecto a la profundidad. A mayor profundidad, menor calor. Lo segundo es la utilización de tintes vitales, que es el uso o la inyección intravascular previa de tintes que posteriormente se puedan ver con diferentes ondas con efecto de espectros de ondas, perdón, que son tintes fluorescentes. Entonces, pues cuando los miran es una medición indirecta del flujo y según la presencia o no de este tinte en las diferentes profundidades, se establece qué tan profunda es la herida, que es la segunda opción. Y la tercera opción, que es el uso del láser Doppler, que lo que utiliza es ver cuánto flujo hay presente, pero por medio del láser directamente, y ver de igual forma mayor flujo más superficial y a menor flujo más profundo. La evolución histórica de estos procesos entonces está desde 1928 y ha tenido diferentes como técnicas para intentar diferenciar realmente qué tan profundo está la lesión. Este fue en 1943, hicieron los primeros estudios con los tintes vitales que les mencionaba. Después, en 1966, se hicieron los estudios con termografía, identificando la relación inversamente proporcional con profundidad y calor que tuviera. Y en 1975 se utilizó la tecnología del láser Doppler para identificar el flujo y según eso identificar la profundidad. Y esta tecnología, como se validó de cierta forma, empezó su uso en el 2005, que es cuando se empiezan a ver más como publicaciones respecto a esta tecnología. Entonces, este es un estudio prospectivo en el cual comparan la valoración clínica inicial, la valoración por láser Doppler, que lo que mira es cuando se mira el flujo, ese flujo se transmite en diferentes colores según el flujo que tenga, y esos colores tienen una relación directa con la profundidad, y esa profundidad tiene relación directa con respecto al tiempo de cicatrización. Y en la imagen de la derecha, lo que vemos es la termografía. ¿Qué es lo que hace la termografía? Compara la temperatura de la profundidad de la lesión y pues diferentes puntos de la lesión con temperatura en otros puntos. Y un cambio en la temperatura menor a 1.5, entre 1.5, 2.5 y mayor a 2.5 es lo que determinan como la clasificación de la profundidad y con eso relación con respecto a la cicatrización. Ventajas en este momento era que acá tienen un espectro mayor de opciones, entonces de subclasificaciones que identifican profundidades diferentes y relacionan con cicatrizaciones diferentes. Y lo que encuentran en este estudio es que al día 0 y al día 3, cuando utilizan las tres técnicas, el láser por Doppler tenía unos mejores valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos para la profundidad de las lesiones. Y también hay publicaciones de revisiones sistemáticas y metaanálisis que identifican 137 estudios publicados de láser Doppler, pero 10 estudios que realizan comparaciones. Y el resultado de esos 10 estudios son estos valores, siendo en teoría superior que las otras dos opciones que les había mostrado previamente. Entonces, hasta acá tenemos, doctora, con respecto a eso.
a la profundidad de... No, está perfecto. Digamos que el láser Bueno, Doppler es una tecnología vieja, costosa, y yo nunca la he visto usar y creo que aquí en Colombia no hay. Yo no sé si en el Simón Bolívar tengan de eso, pero pues no, está perfecto lo que dijiste. bueno, sí, señora. Sí, encontré eso, pero era como las varias publicaciones son de láser Doppler, pero no, no conozco de acá de Colombia. Entonces, hasta acá tenemos extensión, clasificación de profundidad. La siguiente es como establecer una mezcla de la extensión y la profundidad de las lesiones en la mano para establecer una relación con respecto a la severidad de las lesiones. Este es un estudio que publica el score de severidad de la mano quemada y tiene en cuenta la zona que la divide en zona B y C, y la zona B, que es como el punto de referencia a nivel de las metacarpofalángicas, de la articulación. Y zona distal, zona C proximal a esta. Y en cada una va a clasificar 0 si no hay quemadura, 1, 2 y 3 según el grado de quemadura. Quiere decir que para la mano, la palma derecha y el dorso derecho tenemos un máximo total de 9 por cada lado o 18 en total. Lo que encuentran ellos es una relación con respecto a la profundidad de la lesión y el porcentaje de pacientes que requieren cirugía, y establecen como un punto de corte y ponen que por encima de 6 el porcentaje de pacientes que requiere cirugías es mayor al 40%. Entonces ponen como el punto de corte finalmente al sacar este score es que sea mayor o menor de 6 para relacionarlo con respecto a manejo o no manejo quirúrgico. Devuélvete un segundo, Juan. Sí, Este señora. artículo me parece divino porque de alguna manera le pone números a lo que yo les estaba diciendo. Fíjense que las zonas más importantes son las que llaman allí las zonas B, que son las zonas de los espacios interdigitales y de la primera comisura, ¿sí? Y esas, digamos, son las áreas, digamos, que son críticas en el momento de manejar el paciente, porque allí es donde se producen las sindactilias cicatriciales, el pulgar en aducción, donde la piel empieza, del dorso empieza a retraerse y empieza a llevar las metacarpofalángicas en extensión, y en la parte palmar empieza a llevar las interfalángicas en flexión. Entonces es bonito porque de alguna manera le, le pone a uno como en números lo que les estaba diciendo anteriormente de la importancia de las áreas específicas de quemadura más que del porcentaje total. Ok, sí, señora. Entendido. Entonces, hasta acá tenemos extensión, profundidad y severidad de las lesiones en la mano. La siguiente parte, después de identificar, de clasificar, hacer esta clasificación, es ver cuál es el tipo de quemadura o por qué fue realizada. Estas son algunas de las opciones de mecanismos de quemadura. Una es el contacto directo, que son niños cuando están empezando a caminar, que aquí la más frecuente es que tengan lesiones palmares. Y la causa porque como está aprendiendo a caminar, ponen la palma de las manos para apoyarse en cualquier parte y ahí tienen sus lesiones. La segunda que es por fricción, que son niños también cuando están caminando, o en adultos, lesiones ya del tránsito, dedos también en región, dedos o en la región palmar de la mano. Quemaduras eléctricas, que ya la vamos a profundizar más adelante con respecto a cómo se realizan estas quemaduras. Quemaduras con grasa cuando están cocinando, que se ponen las manos entonces para protegerse de la quemadura, y aquí lo más frecuente es que tengan lesión con respecto al dorso, y las quemaduras químicas, que de igual forma también se pone para protegerse y tienen más relación con el dorso de la mano. Juan, Entonces, sí, señora. está perfecto. Solamente un comentario con respecto a lo anterior. Las quemaduras por fricción es como una raspadura. Sin embargo, en los niños ocurren con las máquinas trotadoras, porque la mamá o el papá están trotando y el chino va y le pone la mano a la máquina trotadora, y esa cinta, digamos, no sé, el plástico ese que tiene la máquina es lo que los quema por fricción. Ah, ok, listo, sí, señora. Las que tú dices del automóvil generalmente es por la llanta del carro que les pasa por encima, que más produce un desguantamiento de la piel. Ok, listo, sí, señora. Bueno, con respecto a las quemaduras de electricidad, se denominan en baja y alta energía. Las de baja son menor a 1000 voltios y alta mayor a 1000 voltios. Y acá hay una subdivisión que son las quemaduras
por rayos, que también entra dentro de estas características. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales genera la lesión? Uno es la lesión térmica directa en el punto de ingreso. Dos, el efecto Joule, que ya se lo voy a explicar más adelante, la electroconformación y la electroporación. Estas cuatro características lo que generan es una necrosis muscular por aumento de la temperatura por adentro de la lesión, por donde pasa la energía, sin daño en los tejidos adyacentes. Puede tener daño, pero puede que no sea tan severo en los tejidos adyacentes. Entonces, la lesión térmica directa es el punto de ingreso. El efecto Joule hace referencia a cuando la energía pasa a través de un conductor. Este conductor va a establecer una resistencia. El nivel de resistencia de ese conductor va a aumentar el calor que genere el paso de la energía. Entonces, esta es la fórmula. Este es el calor que genera, o sea, lo que se va a generar. Este es una constante. Este es el paso de la energía. Y esta es la resistencia. Entonces se multiplica por 2 lo que va a pasar. A mayor resistencia, por ejemplo, cuando pasa por el hueso, va a tener una mayor resistencia que el tejido nervioso, que los nervios. Entonces esa resistencia aumenta el calor relacionado y también va a ser directamente proporcional con el tiempo el cual está expuesto. Entonces eso genera un calor alrededor de la lesión y genera la necrosis circundante. Cuando pasa la lesión, además, va a alterar los canales sodio-potasio de las células y al dañar esos canales o alterarlos, genera que las células por sí tengan una lisis porque se altera su regulación celular. Y lo tercero es que además dañan la membrana lipídica de las células. Entonces tenemos 4 mecanismos que generan estos dos características de daño celular y generan la necrosis muscular. Y es importante ver que cuando tienen las lesiones por quemaduras, inicialmente tenemos la lesión de la piel, pero por dentro, alrededor del calor, por el calor que se propagó y por el daño secundario celular, podemos tener un tiempo mayor de daños que sigan o como ocurriendo adentro de del paso de la energía. Sí, señor. Es importante aquí recalcar que los pacientes se queman y se semejan la patología como las que hablamos al principio, por calor, por ejemplo, porque la chispa eléctrica, perdón, la electricidad hace una chispa y quema la ropa de los trabajadores, que como usted bien lo dijo, es más frecuente por accidentes laborales. Entonces, esas quemaduras también producen, dependiendo la clasificación, quemaduras de la piel, pero por llama en la ropa. Además, si usted, como usted lo hizo, hay personas que tienen cadenas, llaves, celulares, objetos en los bolsillos y por allí puede aumentar la llamarada, la chispa o el calor térmico y produce aumento de las zonas de quemadura y los endpoints que probablemente usted lo leyó, pero si no lo escribió, los endpoints es por donde entra y por donde sale como la corriente eléctrica. Sí, señor. Siga, Juanchito. Bueno, sí, señor. Entonces Uy, aquí no se me pase, espere un segundo porque su merced ya se va a pasar a las químicas y faltan cositas aquí. Dígame, yo termino lo de térmica, lo de eléctricas y ya te digo si falta o no. No, sí. Yo la otra parte eléctrica tengo después, pero acá con respecto a fisiopatología solo tengo esto, para los mecanismos. Ok, no, es que aquí es importantísimo, digamos, el mecanismo sí, la fisiopatología sí, pero cuando a uno le llega un paciente con una quemadura eléctrica, ese paciente no solamente tiene el problema de la quemadura, sino de la electrocución. Y la electrocución implica problemas a nivel cardíaco, neurológico, vascular, muscular. Entonces es muy importante revisar eso. Eso creo que lo tienes más adelante, ¿verdad, Juan? Sí, señora. Listo. Sí, pero acá es fisiopatología de la electricidad como tal. Acá era como importante resaltar la necrosis muscular alrededor cuando aparentemente tenía tejidos que no estaban tan comprometidos en el abordaje inicial, doctor, y el por qué realizar y el por qué se presentaba eso específicamente. Con respecto a las quemaduras químicas, entonces con respecto a los químicos, hay más de 500.000 químicos, pero estos 30.000 son peligrosos. Y el peligro de estos químicos está determinado por la composición, concentración, temperatura, el volumen y la duración en la cual se genere este contacto con respecto a los químicos. Y los químicos, a su vez, lo podemos dividir en 3 principalmente: los álcalis, los ácidos y los componentes orgánicos. Estos primeros, entonces, están
concentrados principalmente en líquidos limpiadores y cementos. Y lo que van a realizar son necrosis por licuefacción y desnaturalización de las proteínas secundarias al contacto prolongado con estos químicos. Los segundos, que son los ácidos, se ven en diferentes productos, en productos de limpieza para el baño, removedores, en acidificador de los productos para las piscinas y en la industria como tal. Y estos ácidos también producen necrosis por licuefacción, desnaturación de la epidermis, y el contacto con el ácido produce, solamente por el contacto de duración, va como comprometiendo toda la piel, la profundidad. Y los últimos, que son los componentes orgánicos, que son los derivados del petróleo, también tienen componentes por contacto, pero estos tienen más efectos sistémicos en el contacto, no solamente el efecto local por la duración del contacto, sino también tienen efectos sistémicos. Estos tienen una acción directa sobre la membrana celular y también la alteran y son absorbidos a nivel hepático y renal, por lo cual este es el efecto sistémico que tienen los componentes orgánicos. Y estos, por su relación y el medio por el cual generan la lesión, es importante el abordaje inicial y los métodos para realizar ese abordaje inicial, identificar la evaluación inicial, que lo vamos a ver en la parte de tratamiento. Doctora, con respecto a los químicos. No, Juanito, yo no tengo que hablar en todas. No, pero yo creo que es muy amplio, entonces hay muchas cosas que puede que se queden por fuera. Otro mecanismo, el frío. ¿Qué pasa con el frío? Cuando ahí se está expuesto a temperaturas bajas, lo que se genera son cristales de hielo en el líquido intersticial. ¿En qué lugares se van a generar estos cristales de hielo? En aquellos lugares donde se pierde temperatura más rápido, que son los pies, los puntos de los dedos, los dedos de los pies y las orejas. Y estas quemaduras también están como subclasificadas en grados de compromiso, que el primer grado es cuando tiene una piel blanquecina y tiene dolor. El segundo grado es cuando se crea una flictena y el producto de esa flictena es de un color claro y genera dolor. Y el tercer grado, esta flictena ya cambia de color y tiene líquido púrpura y ya no hay dolor, o sea que el compromiso ya es más profundo por el frío. Entonces, hasta acá tenemos Sí, señor. Devuélvase un segundito. Ahí, eso que acaba de decir, esto es muy importante en las quemaduras por frío. Esas dos diferencias, esas son las que le van a ayudar a uno a saber qué tan profunda y qué tan viable va a ser la extremidad. Si uno le llega a un paciente, primero que todo en Colombia es muy raro. No me acuerdo ahorita la incidencia, pero es muy raro. Eso es más que todo en países donde hay estaciones, en Estados Unidos y pues en Europa, donde hay inviernos prolongados y la epidemiología de ellos es de pacientes que tienen alguna alteración mental, por ejemplo, pacientes que tienen Alzheimer o personas que estaban pues borrachas y que se quedan dormidas en la calle. Esos son como los pacientes más, las personas que más se queman por frío. Y aquí en como la población de riesgo. La población de riesgo, exacto. Y aquí en Colombia la población de riesgo son más los trabajadores que trabajan en los frigoríficos, en las cosas esas de carne y eso, pero es muy, muy raro. Hay que tenerlo en cuenta. Y como les decía, ahí cuando las ampollas que se ven ahí son moradas, esa extremidad o ese dedo o lo que sea, es casi 100% de que va a terminar amputado. Entonces, eso sí me parece muy bueno que lo tengan en cuenta. Y las flictenas, lo que se hace es que ¿se drenan o no se drenan? Usted va a hablar de eso ahorita. Sí, doctor. En la parte acá de tratamiento. Lo hablo por acá, creo que está. En bueno. la parte de curaciones. Listo, Juan. Sí, señor. Entonces, hasta acá tenemos la parte inicial, que es la epidemiología y la importancia del impacto de las lesiones de las manos, que fue lo que nos explicó la doctora, que va más allá solamente de una quemadura en las manos y un impacto funcional que tiene. La clasificación, que lo ponemos en extensión, profundidad, severidad y tipo de quemadura. Y esto ya nos va a llevar al abordaje de estos pacientes. Entonces, el abordaje lo podemos clasificar de esta forma. Una valoración inicial, definir si el tratamiento puede ser ambulatorio o hospitalario, y en el caso de ser hospitalario, ya hacer toda la cadena como de eventos.
Los objetivos del abordaje es prevenir tener lesiones adicionales, tener un tratamiento específico según el grado de severidad o la profundidad de las lesiones, preservar la movilidad de las articulaciones y la posición, que ya lo vamos a ver más adelante, y prevenir la infección de las lesiones. Entonces, con respecto a la valoración inicial, Juan, sí, profe. Dígame, profe. perdón, qué pena. Sí, señor. Hay otro tipo de quemadas que usted no lo nombró, pero es muy importante tener en cuenta, que son las por radiaciones. Yo sé que ahí no lo tiene, pero recuerden los demás participantes que hay quemaduras por radiación, por terrorismo y pues por radioterapia, pero para que lo tengan en cuenta, por favor. Sí, señor, toda la razón, profe. Ahí no lo tengo en las clasificaciones. Entonces, con respecto a la valoración inicial de los pacientes, ten en cuenta que las quemaduras tienen un efecto sistémico, como mencioné inicialmente, entonces hacer la valoración inicial de la vía aérea, ventilación y la circulación, y después de hacer esta valoración, hacer la historia clínica del paciente, haciendo un especial énfasis en cuál fue el mecanismo de lesión, que fue los mecanismos que acabamos de ver. Después hacer la clasificación, identificar la severidad de las lesiones, mirar como factores de riesgo si hay quemaduras completas o circunferenciales, que este es un subtipo de quemaduras o de extensión, distribución de quemaduras que merece especial atención, y mirar cuál es la perfusión periférica que tenga el paciente en el momento de valoración de la mano. Para mirar la perfusión periférica tenemos diferentes métodos para realizarlo. Uno, el llenado capilar. Dos, la temperatura de la extremidad, que sea fría inicialmente, la ausencia de señal del Doppler, la diferencia de temperatura con respecto a la temperatura central, y se establece diferencia con una diferencia de temperatura mayor a 7 grados, la presión intracompartimental y la saturación por medio de pulsoxímetro. Cuando uno utiliza el pulsoxímetro, mira dos cosas: uno, o que sature en menos de 90%, o dos, que la diferencia con respecto a la mano contralateral o el pie sea mayor a 6%. Si alguna de estas dos cosas ocurre, quiere decir que hay una perfusión periférica disminuida. Entonces, cuando hacemos la valoración primaria, Juanito, sí, señora. Juanito, devuélvete un segundo. ¿Y esa pobre perfusión es por qué? Entonces, lo que pasa es que se genera un edema. El edema secundario a la quemadura empieza a generar compresión a nivel de la mano. Y como tiene la parte superficial o el nivel de la quemadura, vamos a tener, uno, compromiso porque se altera la vascularidad superficial, y dos, porque al tener edema y empezar a extenderse el compartimiento, no tiene donde más extenderse, y empieza a comprometer ya la perfusión distal. Bueno, está perfecto, pero es que aquí es importantísimo diferenciar dos cosas, Juan. Uno, sí, es un síndrome compartimental de la mano o de la extremidad, y dos, son los signos de pobre perfusión por una quemadura circunferencial. ¿Por qué? Y yo sé que tú lo vas a decir ahora más tarde, porque el tratamiento es completamente distinto. Digamos que sí, el principio es similar, pero el tratamiento es diferente. Entonces, uno puede tener quemaduras circunferenciales profundas, como la que tuvimos en estos días, una paciente que llegó la semana pasada con una quemadura mayor al 60%. Esas que son quemaduras circunferenciales, generalmente lo que producen es esa escara de la que les hablaba en toda la piel alrededor de la extremidad. Entonces pasan dos cosas: esa piel, que normalmente es distensible, se vuelve rígida y empieza a haber un proceso inflamatorio de los tejidos blandos por la lesión, asociado a la reanimación hídrica gigantesca. Entonces, en esos circunferenciales, en esas quemaduras circunferenciales, es muy frecuentemente la quemadura que produce la compresión. Por el otro lado están los síndromes compartimentales. En pacientes que tienen quemaduras térmicas o incluso quemaduras químicas, la probabilidad de que tengan síndromes compartimentales como los que nosotros conocemos, que son por edema de la masa muscular, son poco frecuentes, excepto que sean quemaduras eléctricas, porque ahí sí hay un daño muscular importante. Entonces es clave diferenciar esas dos causas de pobre perfusión, porque si uno lo tiene claro, el tratamiento que le va a hacer es diferente dependiendo de cuál sea.
¿Listo? Y ahorita yo sé que lo vas a hablar. Sí, señora, pero entendido. Entonces, bueno, entonces aquí se declaran los signos de poder de perfusión, secundario a lo que nos acaba de explicar la doctora. En la evaluación primaria, entonces, cuando determinamos la profundidad de la lesión, vemos la distribución. El 47% de estas lesiones son grado 1, el 48% están en esta como zona gris, que son las difíciles de diferenciar, que son las grado 2 profundo o las grado 3, y un pequeño porcentaje son las que exponen la fascia o la región muscular como tal. Entonces hasta acá tenemos que determinar la distribución de estas lesiones, ver que por ejemplo esta tiene un compromiso de la parte dorsal que es más frecuente y un compromiso parcial de la región tenar hipotenar de la parte palmar, y determinar la posición que van a adquirir en la valoración inicial las manos con quemaduras. Vemos que vamos a tener a nivel de la muñeca una flexión de la muñeca, de la metacarpofalángica, esta que es la región con quemadura, va a ser menos elástica, entonces acá vamos a tener una como semi-extensión de esta articulación, y las interfalángicas van a estar flexionadas y va a estar aducido el pulgar. Esta es la posición como que adquieren posterior a la quemadura las manos, y que también va a ser parte del tratamiento posterior, que no es la posición que debemos mantener y la cual se debe persistir la articulación. La importancia con respecto a lo que explica la doctora Moreno ahorita, era la alteración del flujo muscular en las heridas circunferenciales. Este estudio lo que hace es en 27 quemaduras circunferenciales mirar cómo era el flujo sanguíneo, y vemos cómo el flujo va disminuyendo a medida que aumenta, que tiene las quemaduras circunferenciales, y posterior a hacer escarotomía, que es esa zona que no es elástica y que es rígida, se realizan incisiones, entonces ya llega un punto en el cual como que se abre esa región rígida, se libera la presión y se recupera el flujo sanguíneo muscular. Lo que encuentra son puntos de corte, que un flujo sanguíneo muscular menor a 1.50, con esta unidad de cc por mililitro por 100 gramos de músculo, ya es el punto de requerir escarotomía, que es apertura y como descompresión de esa quemadura circunferencial. Después de la valoración inicial del paciente, que hicimos como la clasificación, en la valoración inicial lo clasificamos y le hicimos la valoración sistémica. Definimos las lesiones que tiene y miramos si este paciente es candidato a manejo ambulatorio, o ya seguimos con la parte quirúrgica y el manejo inicial de la esclerotomía o la fasciotomía, que es lo que vamos a ver más adelante. Cuando miramos el determinante para ser referido a estos pacientes a un centro de quemados, vemos que hace parte en los criterios para ser remitido a un centro de quemado que tenga quemadura en segundo o tercer grado a nivel de las manos, precisamente por el impacto funcional que tiene y la complicación y la dificultad del manejo de estas lesiones inicial. Y la razón es para realizar un abordaje inicial completo. En el abordaje inicial, así este paciente posteriormente le vamos a dar salida y manejo ambulatorio, vamos a hacer unas medidas antiedemas, que es la elevación del miembro superior, el posicionamiento de una férula que corrija la posición de la mano que le acabo de mostrar, el control del dolor secundario al grado de quemadura, porque pensaríamos en manejo ambulatorio en quemaduras superficiales, el abordaje en un arco de movilidad tempranos en estos pacientes, y el cuidado de la herida por personas que tengan experiencia en el manejo de este tipo de heridas, que son diferentes a las heridas usuales. El objetivo es evitar que entren en un círculo vicioso, que es que a mayor edema que tengan dolor y tengan pérdida de la movilidad de la mano como tal. Y una vez evitado esto, podríamos pensar en este grupo de pacientes que podrían tener un manejo ambulatorio, que son heridas limitadas y superficiales, y que tengan un soporte para poder realizar esto, que tengan un dolor controlado, que se pueda realizar curaciones y terapia física temprana, siempre acompañado de un seguimiento estrecho. Aquí resaltar que solamente las quemaduras en mano son motivo para remisión en un centro de quemados, siempre quemaduras de segundo y tercer grado. Un segundo, Juanito. Sí, señora. Es muy importante, estas dos diapositivas que usted acaba de poner son las más importantes de todas para que se las aprendan todos los residentes, estudiantes y quienes están en esta conferencia. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando uno habla de quemados, de una vez dicen cirugía plástica. Sin embargo, la mano es un espécimen completamente distinto. Entonces, a uno, siendo cirujano de mano, le
debe entender y debe saber esto, particularmente si en el sitio donde trabaja existe la posibilidad de manejo de pacientes quemados. Entonces, ¿qué es lo importante para todos ustedes en un momento dado cuando estén enfrentados a un paciente con una mano, con una extremidad quemada? Primero, saber si es una quemadura circunferencial, lo que está produciendo la compresión y la pobre perfusión de la extremidad. Diferenciar eso de un síndrome compartimental. Entonces, quemaduras térmicas en general es circunferencial y en general necesitan escarotomía, que ya Juan les va a hablar de eso ahorita. Si son quemaduras eléctricas, generalmente necesitan, hacen síndromes compartimentales y ahí necesitan una fasciotomía. Y lo tercero es ponerle una férula, y una férula en intrínseco plus, extensión ligera de la muñeca, flexión de las metacarpofalángicas, extensión de las interfalángicas y, de ser posible, otra en abducción del pulgar. Yo sé que Juanito se las va a mostrar ahorita, pero quiero que esos tres conceptos queden claros. ¿Cuándo hacer una escarotomía? ¿Cuándo hacer una fasciotomía? Y siempre utilizar una férula. Sí, señor, entendido. Entonces, el siguiente ítem es cuándo hacer una escarotomía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las escaras? Es que se genera un edema inferior al tejido necrótico y ese edema empieza a realizar compresión. El orden de la compresión es inicialmente los capilares y después los vasos. Lo que hemos alterado es la perfusión periférica, que ya vimos los métodos para valorarla, y cuándo realizarla. Entonces, en heridas circunferenciales o parcialmente circunferenciales, asociadas a quemaduras grado 2 profundas. Cuando asociado tenemos un volumen de resucitación elevado, que además no solamente porque no debe expandirse, sino que por dentro está metiendo volumen que va a adicionar la compresión. Y un tercer ítem es cuando hay una alteración clínica difícil, cuando hay alteración en el estado de conciencia o alteraciones sistémicas con hipotermia y hipotensión que no permiten la valoración adecuada, que mostraban como en conjunto estos tres serían las indicaciones para realizar la escarotomía como tal, que es la apertura o la incisión a través de esta zona que ya no es elástica y que está generando la compresión secundaria de edema subyacente. Entonces, ¿cómo monitorizar esa perfusión periférica? Sí, Juan, señor. Cuando usted realiza una escarotomía, la pregunta es ¿hasta dónde para? Mejor dicho, ¿dónde para la profundidad de la incisión? La profundidad de la incisión sería hasta comprometer, hasta completar la dermis donde está la escara. No se llega hasta la fascia ni se profundiza a los tejidos profundos, sino solamente hasta que se abre ese de que lo que uno identificaría ser el tejido inelástico. Bien. ¿Sí? Sí, hasta el tejido celular subcutáneo. De hecho, como lo ven en la foto que tienes ahí, generalmente uno llega hasta el tejido celular subcutáneo, que es cuando uno termina de cortar la escara como tal, y ahí ya empieza a mejorar la perfusión del paciente. Sí, señora. Incluso usted acá en las correcciones que me hacía la doctora Moreno mencionaba que cuando uno realiza la escarotomía, y mira la perfusión distal e inmediatamente no encuentra una perfusión distal adecuada, no necesariamente es porque la escarotomía fue incompleta, sino que hay que pensar antes de que la escarotomía fue incompleta el estado sistémico del paciente que pudiera llevar a que no tenga una perfusión distal adecuada. O sea, no pensar de una que sí toca seguir con fasciotomía porque es algo con respecto a la compresión. Juan, ¿tú vas a ser enfático en la diferencia entre escarotomía y escarectomía? Sí, doctora, después de fasciotomía. Voy a hablar de escarotomía, fasciotomía, y aquí voy a hacer como un cuadrito con las profundidades y el manejo de cada uno. Perfecto. ¿Y escarectomía también? Sí, señora. Voy a retirarlo. Bueno, entonces a este nivel la valoración de la perfusión periférica. Entonces aquí es la utilidad de la pulsoximetría, que ya la he mencionado varias veces en las quemaduras circunferenciales. Aquí lo que hicieron fue mirar las personas sanas y comparar. En la parte de la izquierda vemos el porcentaje de saturación normal, tiempo de duración. Este es el flujo sanguíneo, el flujo distal por unidad de tiempo, y esta es la saturación. Vemos que a medida que el tiempo transcurre, aquí lo que hicieron fue poner el torniquete porque tienen pacientes sanos y ver cómo se comportaba. A medida que el tiempo transcurre, la perfusión va disminuyendo, pero la saturación se va a mantener
arriba hasta que ya se llega a una perfusión distal muy baja, que es por encima de los 120 milímetros de mercurio, y ahí cae en menos de 10 minutos o de 10 milímetros de mercurio, cae abruptamente la saturación. Y esto lo establecen con relación en pacientes en este estudio cuando lo hacen comparación con pacientes que hacen signos clínicos de seguimiento y el descenso de la saturación en heridas circunferenciales, y establecen como punto de corte en este el 95% de la saturación por pulsoximetría. Lo segundo es cuando uno hace la escarotomía, es si realizar la escarotomía normal, o sea, la escarotomía en la mano, o hay necesidad cuando no se indica perfusión distal, que antes de pensar en eso hay que pensar en la parte sistémica, de hacer una escarotomía también de los dedos. Entonces, ¿cuándo realizarlo? En este estudio lo que hicieron fue compararlo en una población similar en 3 extremidades y miraron la diferencia con respecto a necrosis, viendo que había un mayor número de porcentaje de necrosis, en la escarotomía convencional, o sea, sin realizar la escarotomía de los dedos, pero no tienen en cuenta complicaciones complicaciones relacionadas cuando uno realiza la escarotomía de los dedos. La ubicación de la escarotomía de los dedos es en los dedos, en el borde cubital, y en el pulgar, en el borde radial, cuando se realiza. No, ¿no? un segundo. Dos cosas. Este artículo es súper bonito, entre otras porque es del año 76 y es un experimento clínico controlado y aleatorizado. Entonces ya por ser del 76 y ser un diseño de investigación robusto, lo hace bien. Y en este artículo hablan de que es mejor extender la escarotomía hasta los dedos porque hacen mucho menos necrosis que cuando se dejan solamente las escarotomías hasta la parte distal del antebrazo sin incluir la mano. Es decir, ellos hacían escarotomías en el borde medial y lateral del antebrazo. Las del lado cubital, digamos, llegaban hasta la base de la metacarpofalángica del meñique, las del lado radial hasta la base o a la articulación metacarpofalángica del pulgar. Tienes razón en que no hablan de complicaciones, pero la principal complicación de la indicación de la escarotomía es la necrosis. Luego, el desenlace más importante sí lo midieron y es claramente diferente. Ahora, el sitio de las escarotomías en los dedos es completamente distinto dependiendo del dedo. Uno, en los dedos índice y medio, de hecho, ahí es importante dos cosas. Uno, la pinza, y dos, el apoyo. Entonces, en los dedos que hacen pinza, que en general son pulgar, índice y medio, uno la escarotomía la debe hacer en el pulgar por el lado radial, en el índice por el lado cubital y en el dedo medio por el lado cubital. Y el apoyo de la mano uno lo hace en el lado cubital del meñique y ocasionalmente del anular. Entonces, la escarotomía del meñique y del anular debe ser por el lado radial. ¿Listo? Es muy importante eso. Yo la tenía mal entonces. Doctora, pero entonces con este estudio uno haría la escarotomía extendida. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entendido. Doctora, Ojo. Escarotomía extendida siempre y cuando usted sepa dónde están los vasos y cómo hacer la escarotomía de los dedos. Entonces, sí, señora. Espérese porque me toca poner la cámara para mostrarles una cosita. Espéreme, miro al espejo primero porque doy pena. ¿Puedo ir preguntando algo mientras se mira al espejo? No, ya estoy aquí. Ahí estoy. Dale. Es que le entiendo a Laco que uno hace, digamos, tengo el antebrazo, hago las escarotomías en los dos lados y eso me ayuda a abrirla. Cuando la hago en los dedos, y entiendo las razones por las cuales solo se hace pues en el lado radial o en el lado cubital, como usted ya lo dijo, pero porque uno no hace como dos incisiones para poder como abrir la tapita. No sé si me explico. Sí te entiendo. Pues porque no es tan, creería, la verdad no tengo una respuesta perfectamente documentada en la evidencia, pero pienso que no es necesario en la medida que la piel de los dedos es una piel delgada y que la compresión que hacen la posibilidad de que haya edema de los dedos no es tan grande en la medida que no hay músculo. La mayoría de sitios donde se produce la compresión es porque hay músculo. Entonces en la mano
hay músculo, en el antebrazo hay músculo, en los dedos no hay sino piel y tejido celular subcutáneo poquito y ocasionalmente tendones y nervios y vasos. Entonces es importante saber dónde hacer la escarotomía. Entonces, si ustedes están viendo mi cámara, sí. Sí, señora. Listo. Entonces, voy a hacerme una escarotomía con pintura o con el lapicero en el, ¿cómo se llama? En el dedo medio. Entonces, una cosa que es clave es doblar el dedo y casi que juntar, ya les voy a mostrar, el sitio donde se produce no sé si lo alcanzan a ver. Es decir, uno junta este puntico donde está el pliegue, este puntico donde está el pliegue y este puntico donde está el pliegue. De ese punto para abajo, aquí, está el vaso y la arteria. El vaso y el nervio, ¿sí? El coso neurovascular. Y lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, uno tiene que irse acá o un poquitico más dorsal. Existe una posibilidad, o sea, en el antebrazo, no sé si lo alcancen a ver, y pues pucha, me toca salir a echarme alcohol. Uno hace una incisión en el borde cubital y una incisión en el borde radial, ¿sí? No sé si está difícil. Sí, señora, entendido. Listo. Y esta del borde radial, uno la puede extender, espérense, la hago aquí abajo y ya se las muestro. La puede uno extender hacia distal, cruzando no en 90 grados el pliegue de la muñeca, sino en un ángulo de más o menos 45 grados. Y ahí puede extender, espérenme, es que está difícil. Puede extender la escarotomía. Espere que este esfero se me echó a perder. Me he echado tanto alcohol que ya nada me pinta en los dedos. Esta va acá. Esta va acá. Y esta va acá. Sí, no sé si se alcance a ver. Entonces uno viene de acá, del lado radial, puede irse hacia el dorso y puede llegar aquí. Esta puede no necesariamente ser una línea continua, es decir, que todos no se forme aquí, es decir, aquí la pinté mal porque quedarían cada colgajo levantado, sino hacerle una escarotomía dorso radial, perdón, dorso cubital en el índice y en el dedo medio, y dorso radial en el dedo anular y en el dedo meñique. No dejan, esto no está bien, esto, lo dicho, hacerlas así está bien, pero no juntar las incisiones para que no quede como un colgajo suelto. No sé si quedó claro. Sí, doctora, y yo en algunos artículos veía que hacían escarotomías como en forma de parrilla. O sea, hacían pero como eso es en el tórax. por lado. Pero eso es en el tórax. Okay. En el tórax sí, porque a veces usted no ve que les abren al lado y lado del tórax. O sea, sí, señora. Al lado y lado, y no es suficiente. Entonces les hacen como una especie de cuadritos en el tórax para que haya expansión pulmonar. Ok, sí, señora, entendido. Y en la barriga, a veces, en la barriga también es raro las quemaduras circunferenciales. Yo nunca he visto una escarotomía en la barriga, pero eso no significa que no se hagan. Lo que sí he visto que pasa es que los pacientes empiezan a hacer, por el exceso de líquidos, un síndrome compartimental abdominal. Y eso los descompensa tremendo, entonces tienen que entrar los cirujanos, hacerle una laparotomía y más o menos como liberar la fascia el recto anterior del abdomen, es decir, entrarle al abdomen, se abre la piel y en general les dejan o un back o una bolsa de Biaflex, de la bolsa de Bogotá. Sí, señora, entendido, sí, señora. Bueno, este artículo que interroga es la definición de escarotomía, fasciotomía y síndrome compartimental de una forma. Yo me enfoqué solamente en la parte de escarotomía en este momento y mire las variaciones como publicadas en literatura hasta la publicación de este artículo que fue en el 2006 con respecto a la ubicación, o sea, dónde realizaban la escarotomía, y la hacen como en la cama del paciente, no necesariamente en cirugía. El método anestésico utilizado en la mayoría de las publicaciones no requerían anestésico y en algunas utilizaban sedación o ya anestesia general cuando eran llevados a cirugía. El equipo a realizar, que mostraban diferencia en realizarlo con electrocauterio o a realizarlo con bisturí.
Yo acá encontré diferencias porque me imagino que es duro, doctora, pero ¿tiene algún impacto o algo raro por el cual uno deba realizar esta esclerotomía con electrocauterio? Porque lo que leía decía utilizar electrocauterio en modo de coagulación siempre para esclerotomía. Pero no Lo que pasa es que como ya la piel está quemada, pues no pasa mucho si uno le pone el electrocauterio en la piel, pues bueno, le está entra haciendo derecho. quemadura adicional sobre la quemadura, que pues eso no tiene problema. La razón por la que usan electrocauterio, sobre todo en las extremidades, es porque de inmediato, en teoría, usted va haciendo hemostasia y entonces el paciente que ya está suficientemente comprometido con la quemadura, pues no sangra más. Mi recomendación es que en los dedos usen bisturí, porque es mucho más, digamos, más preciso el corte, o eventualmente existen unas puntas que se llaman puntas de colorado, que son flaquiticas para hacer la escarotomía en los dedos, pero yo personalmente las hago con bisturí, entre otras porque aquí en la fundación, como entra uno con los plásticos, ellos cogen el electrocauterio y no se lo sueltan a uno, entonces pues yo las voy haciendo con bisturí y voy haciendo hemostasia con el, ¿cómo se llama? Con el bipolar. Pero pues digamos que la razón es esa, es para ir haciendo hemostasia en simultáneo. Sí, señor, entendido. Y en el monitoreo perioperatorio, la mayoría utilizaron signos clínicos, la mayoría utilizaron presión intramuscular y los signos clínicos como adicionales. Pero entonces como que este artículo para mostrar que había una predominancia con un método en cada uno de los puntos, pero era como amplia la gama de lo que utilizaban. Y en conclusión mostraban que no solamente... Sí, señora. Me parece una salvajada, independientemente de que el paciente que tiene una lesión, una quemadura circunferencial, generalmente es grado 3 si no hay sensibilidad en la piel, pero pues eso no quiere decir que en el subcutáneo y más adentro no sienta. Entonces me parece una salvajada hacer las escarotomías sin anestesia. Pues, y en la habitación, doctora. Pues es que, pues mejor dicho, es que en las unidades de quemados tipo fundación, Simón Bolívar, donde hay 50 pacientes hospitalizados y 20 más de cuidado intensivo, probablemente no tengan la posibilidad de todos pasarlos a cirugía. ¿Sí? Okay, entonces, señora, pues si el paciente llega con un gran quemado, que está inestable, que usted de pronto no lo puede todavía, apenas lo está resucitando y usted ve que sus extremidades se están poniendo cada vez más blancas o ya lleva mucho tiempo y es una quemadura circunferencial, pues en ese caso uno, digamos que podría pensar en hacerlo en urgencias, pues con un electrocauterio, pero pues obviamente, mejor dicho, creo que ahí el problema es el background que uno tiene. Me explico. Ok, sí, señora. Los plásticos son, y no es por hablar mal de ellos, aunque sí a veces me gusta, los plásticos son muy dados a que la asepsia sea un poco light, como todo en la vida de ellos. Mientras que nosotros que somos ortopedistas somos bien obsesivos con la asepsia y la antisepsia. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, porque soy ortopedista, pensar en hacer algún procedimiento quirúrgico sin hacer una asepsia medianamente decente. Entonces, creo que uno está rayadito por ese lado, pero está rayadito hacia lo bien y no hacia lo mal. Ok, sí, señora. Sí, yo quedé con esa duda grande acá cuando encontré estos valores que mencionaban ahí, Betsy. Bueno, y acá mencionaba, en este mismo artículo, con esa variedad, mencionaba como que la escarotomía hacía parte de un grupo de procedimientos para hacer una descompresión realmente, que es como remover todas las cosas que puedan realizar un aprisionamiento, como anillos o cosas que generen compresión a ese nivel, los relojes, la posición del miembro superior elevado, la indicación de la escarotomía, ya la vimos, y la indicación de la fasciotomía, que ya la vamos a ver. Y esto asociado a tener unas condiciones clínicas adecuadas y una valoración clínica constante del paciente. Como un paciente dinámico con condiciones también dinámicas, hay que hacer valoraciones clínicas constantes de nuestra extremidad cuando tengamos este compromiso. Y otra opción de la escarotomía, diferente a lo que acabamos de ver, es hacer la escarotomía por medio de desbridamiento enzimático. Este es un estudio que hace desbridamiento enzimático en aquellos pacientes que son candidatos a escarotomías. ¿A quién le hicieron? A pacientes que tienen quemaduras. Ojo, sí, señora. Un momentico, antes de que su merced me los confunda. El desbridamiento enzimático es una opción clínica que existe desde también hace mucho tiempo, ¿sí? Es
una cosa que se llama Nexobrid, que yo no sé cómo es físicamente, no sé si es un parche, no sé si es una pomada, no lo sé porque aquí en Colombia no hay, pero sí hay un montón de literatura sobre el Nexobrid, que es como, yo no me acuerdo qué es el contenido, pero es una cosa que hace un desbridamiento enzimático. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que están que son grandes quemados y que tienen quemaduras profundas y están muy inestables, esa es una opción sensacional para manejarlos sin ponerlos en riesgo, porque pues uno cuando les hace escarectomías, que es resecar la escara de manera tangencial, que es diferente a la escarotomía, las escarectomías producen un sangrado enorme, entre otras las dermoabrasiones y las escarectomías, que lo que uno busca es que haya un sangrado en lo que se llama el rocío sangrante, es decir, que haya un sangrado puntiforme en toda el área. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace una escarectomía, uno pone al paciente a sangrar, y si es un paciente comprometido, con una mala reanimación hídrica, y que además empiezan a hacer todos los problemas sistémicos que producen las quemaduras, pues lo puede poner en más riesgo. Entonces, normalmente, cuando es un gran quemado, uno no debe hacer escarectomías mayores al 20 o al 30% de la superficie corporal total, independientemente que el paciente tenga 60, 70 u 80% de quemadura. Ahora, este estudio es desbridamiento enzimático inmediato, que eso es otra historia, que es ponerle el Nexobrid apenas el paciente llega. Se supone que eso ayuda a empezar a hacer desaparecer, digamos, esa escara, y se previene la escarotomía. Yo no tengo ¿cómo se llama? Ninguna experiencia con el Nexobrid porque no hay aquí. Entonces, pero está chévere el estudio, cuéntanos. Doctora, entonces quiero decir, perdón, yo me confundí también ahora. Entonces, cuando es amplia extensión, sí tiene cupo el desbridamiento enzimático o en manejo inmediato. Serían las dos indicaciones de desbridamiento. Pues este artículo para mí es novedad. Yo, pues claramente yo he leído poco del Nexobrid porque no existe aquí. Obviamente lo he oído en un par de conferencias y eso, pero no soy experta. El Nexobrid se usa para cualquier escara, sea pequeña, sea grande, sí, sea la que sea. Se usa en pacientes con quemaduras de altos porcentajes, más para que no sangren y esas cosas, y para que se vaya reblandeciendo esa escara. Este que tú me estás mostrando, que es el desbridamiento enzimático inmediato, yo asumo que es que se ponen las primeras 6 a 12 horas de la quemadura, se les echa esa cosa, y será en un paciente que no tenga un compromiso clarísimo de compresión vascular. Sí, señora. Mira, aquí ponen los criterios de exclusión de ellos, que es precisamente eso que saca mucho. Entonces, si tiene más de 12 horas, no entra. Si tiene síndrome compartimental, no entra. Intolerancia a la gente a la terapia enzimática, quemaduras eléctricas que requieran fasciotomía o liberación del túnel del carpo. Cualquiera de las cosas que lo alerten a ellos de que va a requerir un procedimiento adicional, no lo ponen. Y que sea menos de 12 horas como el tiempo límite. O sea, mejor no usarlo. Sí, bueno, yo lo puse porque me pareció como novedoso ahí el manejo inmediato. Sobre todo mejor no usarlo porque no hay. Entonces, si uno pide Nexobrid, le van a decir, no, mi doc, no tenemos. Sí, señora. Pero sí, y simplemente lo que muestra es el desenlace de ellos, que era pues bien porque escogen poquitos pacientes, pero no hay comparación ni nada. Y no mencionaban la parte de extensión, que es lo que usted me está explicando ahora, doctor. Pues yo no Espérame claro. 2 segundos, dame un segundo que acabo de ver que hay una pregunta aquí. Aquí dice Helber, doctora, en clínica de heridas hacen desbridamiento enzimático, ¿sabe qué usan ellos? No, ellos no hacen desbridamiento enzimático, Helber. Ellos hacen desbridamiento con una cosa que se llama colagenasa, que no es una enzima, sino es un producto que no me acuerdo qué es lo que tiene, o se hacen desbridamientos con apósitos húmedos. Entonces, pero no es el Nexobrid. Esa cosa. Es colagenasa, que ya en un instante le digo qué es lo que tiene. De hecho, eso se llama, no, colagenasa es el producto, o sea, el nombre genérico es colagenasa, pero no me acuerdo cómo es el producto. Iruxol es el ¿cómo se llama? El
el nombre comercial, y eso es colagenasa. Yo no sé si eso sea una enzima, creo que es un producto más como químico. No estoy segura si es enzimático como tú dices. Pero eso no aplica para la descarga, Eso, ¿cierto? espérate, es que yo no sé. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, señora. Ah, bueno, es que no sé cuándo tengo el micrófono prendido. Para las escaras es mucho, o sea, es que es un área muy grande, y pensar que la colagenasa actúa después de varios días de uso, ¿sí? Eso no funciona agudamente. Por eso es que los dejan cada 4 o 5 días de uso, digamos, constante. No es así, es que no puede uno darse ese gusto con un paciente quemado, además que son áreas muy grandes. Yo creo que la verdad no he visto usar, hay 2 cosas que se usan para desbridamiento casi que por contacto, que son 1, el alginato, y 2, la colagenasa. Yo hace 1000 años que no veo usar colagenasa, yo no me acuerdo si es porque produce alguna cosa como sistémica, no me acuerdo, me toca, les prometo que estudio de la colagenasa porque esa no me la sé. Y la otra cosa es el alginato. El alginato es como dejar un medio húmedo para que se vaya como desbridando a punta de humedad, pero no es igual que una escarectomía. Ok, entendido. Sí, señora. Bueno, este artículo lo trae para mostrar que este son un seguimiento de 34 pacientes con 57 quemaduras en manos, en el cual se hizo un manejo inicial adecuado, quiere decir cumpliendo todos los criterios anteriores. Y aún estos pacientes con un manejo inicial adecuado, la amputación digital fue hasta el 10%. Identificaron una población de riesgo que la vamos a ver más adelante, que específicamente son las quemaduras eléctricas. Quiere decir que aún con el manejo adecuado existe el riesgo de la amputación. Entonces, ahora sigue la siguiente pregunta: ¿cuándo hacer la fasciotomía? Después de haber resuelto la pregunta de esclerotomía, si necesita o no necesita fasciotomía. Uno es la falla de la esclerotomía para realizar la perfusión, que es lo que mencionaba al principio, que no necesariamente, porque la causa de la perfusión no es únicamente la compresión, sino los efectos sistémicos. Y esta que tiene una indicación absoluta, que es la presión intracompartimental mayor a 30 milímetros de mercurio, la pulsoximetría como signo indirecto del flujo vascular periférico menor a 90%, y las quemaduras eléctricas con signos de alto de síndrome compartimental. En este grupo se dan indicaciones de la fasciotomía. Entonces voy a revisar como 3 artículos y al final un algoritmo de otra vez para repasar las indicaciones de la esclerotomía y de la fasciotomía. Este es un artículo de Francia del 2017, en el cual hacen la valoración determinan que la valoración inicial de estos pacientes es compleja porque siempre van a tener dolor y van a tener lesiones asociadas. Entonces hacen el comparativo, como nosotros en teoría hacemos la medición intracompartimental, que es con un catéter central, uno conectado al monitor y otro directamente a los compartimentos musculares, y se verifica el monitor la presión intracompartimental. Aquí da 47, se realiza y sigue dando 40, que en ese momento sería el momento oportuno para mirar cuáles son las otras causas que nos pueden estar dando la alteración en la perfusión distal o la alteración en el aumento. Ese es como para este artículo, para resaltar la forma como medir la presión. El siguiente, una vez determinada la reacción de la fasciotomía, ¿cómo hacer la fasciotomía? Esta es lo que denominaban... Sí, señor. Y pues obviamente no olvidar la clínica, ¿no? Pues porque si usted no tiene ningún instrumento para medir la presión intracompartimental, ¿utiliza qué? Sí, señor, la clínica. Que era lo que... Sí, la clínica siempre, el diagnóstico del síndrome compartimental es un diagnóstico clínico, pero sí, como para mirar la otra parte, pues, el siguiente paso, que es la medición con que podría en teoría hacer. La siguiente pregunta es cómo realizar el abordaje de la fasciotomía o cuál utilizar. En este artículo del 2017 denominan la fasciotomía convencional esta incisión que es en el borde radial del flexor calpurnaris, y se realiza la exposición completa del antebrazo y se buscan la arteria radial y cubital exponiéndolas, versus esta que la denominan la fasciotomía por línea media, en la cual no se exponen las estructuras vasculares, sino que se liberan los compartimientos. En este estudio de seguimiento, en el cual comparan estas dos fasciotomías, buscando como desenlace final la amputación, muestran
los valores inferiores 59 versus 33% cuando se realiza por línea media, sugiriendo realizar esta fasciotomía extendida versus esta que identifica la exposición de ambos paquetes vasculares. Juan, a mí cualquiera de las dos me da lo mismo. Me gusta, casi siempre hago la de la fasciotomía convencional. Lo que no me gusta de la otra es que fíjense cómo cruza el pliegue de flexión del codo. Lo cruza casi completamente a 90 grados y eso puede traer contracturas allí. Entonces, si uno necesita irse más proximal en la fasciotomía y hacer también la descompresión del brazo, es mejor hacerlo como la convencional. Convencional. Para no cruzarse el pliegue del codo que produzca contracturas. Y entre otras cosas, porque aquí arriba en el codo, todo lo que es importante quedaría descubierto. Los vasos, etcétera, están ahí. Uno con ese colgajito los mantiene cubiertos. Sí, señor, entendido. Entendido. Y uno cuando hace esta fasciotomía, uno sí explora los dos paquetes vasculares y los libera, o solamente los compartimentos, porque yo no entendía pues por qué liberar exactamente, ir hasta los dos paquetes. El objetivo es liberar los compartimentos. No, yo hago la fasciotomía. O sea, lo que sí hago es abrir el túnel del carpo, como lo ves ahí. Extiendo la fasciotomía distalmente hasta el túnel del carpo y hago la fasciotomía de la mano, de los compartimentos de la mano. Entonces son las dos dorsales, que son las del segundo y el cuarto metacarpiano. Sobre el segundo metacarpiano, o sea, uno hace la incisión sobre el segundo metacarpiano y ahí libera el primer espacio interdigital y el segundo espacio interdigital, y la incisión en el dorso del metacarpiano del anular, y ahí libera el tercero y el cuarto espacio interdigital. Y por el otro lado hace uno la incisión en la eminencia tenar y en la eminencia hipotenar. Generalmente con la sola liberación del túnel del carpo, que es una liberación amplia, uno se puede ir, como lo muestran ahí en el dibujito, un poquito más hacia radial, y ahí de una vez deja liberado el espacio de la eminencia tenar. Y en el lado, casi que en el eje del dedo meñique, hace la fasciotomía, mejor dicho, la fasciotomía de la eminencia hipotenar está descrita en el borde cubital, pero volvemos a lo mismo del apoyo, uno se apoya sobre ese lado en la mano, entonces yo prefiero hacerla un poquito más palmar, es decir, más anterior, casi que sobre el eje del dedo meñique. Sí, señora, entendido. También por lo mismo de la zona de apoyo. Ok, entendido. Listo. Y acá mostrar entonces en este artículo como diferencia con respecto a la medida, pero no tiene en cuenta lo que usted dice, doctora, del problema, tiene razón. Aquí solamente muestran desenlace final, amputación. No tiene en cuenta. Entonces este artículo me pareció chévere porque es como un resumen, es una revisión de la literatura y una propuesta de un algoritmo de manejo. Entonces lo dividen esclerotomía en lesiones no eléctricas. ¿Cuándo hacer cirugía? Cuando hay una pulsoximetría menor al 90% o una diferencia menor al 6%, cuando hay ausencia de pulsoximetría, independiente a los que le hacen Doppler o no. Este es la decisión basada en los métodos para medir la perfusión periférica y no hacerla cuando tengamos pulsoximetrías mayores a 90%. Es como el algoritmo utilizando el pulsoxímetro solamente. Acabo de acordarme de una cosa que me faltó decirles y a Jorge también se le olvidó. En pacientes con quemaduras eléctricas, sí hay que, adicional a todo lo que ya les dije, hay que liberar el canal de Guyon en las quemaduras eléctricas. Ok, sí, señora. O sea, siempre las dos. Sí, señor. O sea, hay que hacer la del antebrazo, pues, si el brazo sí se necesita, túnel del carpo, las dorsales, eminencia tenar, eminencia hipotenar, y la de la hipotenar uno la extiende proximal hasta liberar el canal de Guyon. Porque hacen también por la misma descarga eléctrica, digamos, hacen lesiones neurológicas y compresión, y digamos que edema intraneural, entonces hay que liberarlo para eso. Ok, señora, entendido. Con respecto a la indicación de la fasciotomía en heridas eléctricas, entonces aquellas que tienen también la pulsoximetría y la diferencia comprometida, la presión intercompartimental y lo que lo mencionaba el doctor, la clínica de un síndrome compartimental.
cuando no cirugía, cuando no tiene clínica, cuando no tiene signo de presión, de presión intracompartimental, y cuando no tiene alterada la perfusión. Son los 3 ítems: clínica, presión y el pulso oxímetro. Y cuando adicionarle la liberación del túnel del carpo cuando hay lesión eléctrica asociada a la fasciotomía, y lo que mencionaban eran 2 indicaciones. Uno, cuando tiene pues patrón de dolor secundaria con presión del nervio, y en los pacientes inconscientes que se vaya a realizar la fasciotomía porque sea herida por lesión eléctrica, hacer la extensión siempre que se realice al liberar el túnel del carpo, nunca hacer solamente una parte y no completarla. Entonces, como la población de riesgo en este grupo son los pacientes que tienen heridas por quemaduras eléctricas. Entonces, ¿cuáles son los factores relacionados a que terminen en fasciotomía estos pacientes? Uno es que la herida sea de espesor total, y 2, que tengan mioglobinuria. Estos 2 factores encontramos como eran factores relacionados para que estos pacientes de heridas eléctricas terminaran en fasciotomía. Y adicional, estas 2 cosas, al hacerle fasciotomía y tener herida, una quemadura eléctrica, eran factores relacionados con amputación. Cuando comparaban la magnitud de la amputación en esta población de riesgo, los valores iban del 20 hasta el 40% como complicación principal, y hay algunos estudios que la llevan hasta 51% en amputaciones en estos pacientes. Juanchito, Sí, señor. pero aquí hay que diferenciar esas amputaciones si son iniciales por la momificación que produce la electricidad, o son amputaciones en aquellos pacientes en los cuales la electricidad ha dañado tanto el tejido que no se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico reconstructivo y terminan en amputación. Porque los pacientes que tienen amputación en el momento de la electricidad, que quedan momificados, es alrededor del 20%. Estas amputaciones que yo creo que usted está hablando son aquellas en las cuales los pacientes llegaron frecuentemente a lavados, que hubo que aumentar, por ejemplo, la zona de desbridamiento, y al final llegan hasta un 50% de amputación por la alteración que hace la electricidad en las extremidades. Sí, señor. En estos que mencioné es como todos. O sea, es que es el grupo acumulado, no subdividido, de la causa de la amputación, doctor. Esa es la... Es bien. Sino que estos valores son en poblaciones de riesgo, o sea, buscando entre los de riesgo el porcentaje de amputación. O sea, Está bien, sí, señor. Está bien. Buscarlo. Y en este, que ya busca entonces cuál es que identifica un factor de riesgo mayor que la quemadura eléctrica para amputación, y hace el seguimiento en 1.144 pacientes, pero aquí sí coge todos los pacientes, no solamente los eléctricos, y los subdivide, y llega a que la amputación inicial aguda sería esa cantidad del 3.8% realmente, y esa amputación hasta el 20% sería por infección. Eso quiere decir amputación en el ingreso, pero del pool total de pacientes que ingresaron por quemaduras, no solamente eléctricos, que va en contradicción con solamente buscar en el grupo de población de riesgo el porcentaje. Entonces, hasta acá tenemos toda la evaluación inicial, definir ambulatorio, esclerotomía y fasciotomía, y la siguiente pregunta es cuáles son las medidas no operatorias para realizar en estos pacientes, que se agrupan en estos cuatro ítems. Uno, son las curaciones para... Me toca hablar. Gasa sí, es la franja de Gaza con Z. Gasa con S. Entré en pánico. Ay, sí, ya la corrí, doctor. Perdón, qué pena. Sí, señora. Acá. Bueno, las curaciones, hacerlas siempre las curaciones por personas entrenadas en este tipo de heridas, en nuestro caso sería profesor de clínica de heridas. Cuando son curaciones de heridas superficiales, hacer la asepsia y hacer la limpieza, no retirar las ampollas, sino dejar como cubrimiento, a menos que estén mencionaban como un ítem para retirar las ampollas, era que estuvieran en pliegues donde en la terapia física iban a terminar desfacelándose y generando mayor daño en teoría. Entonces, este sería la ubicación. Lo otro es al poner la curación. Ampollas, sí, señora. Ampollas. Hay un estudio divino de, no me acuerdo el año, pero no es tan nuevo, que comparan, ahí hacen una comparación del líquido de las flictenas y lo comparan con líquidos de herida quirúrgica de una cirugía cualquiera, o del líquido producido por una área donante de un injerto. Y encontraron que el líquido de la flictena no tiene ningún tipo de respuesta
a la proliferación celular, no hace angiogénesis, no hace actividad fibroblástica, por lo cual se recomienda retirar las flictenas. La razón otra para retirar las flictenas es que uno necesita mirar por debajo de la flictena la profundidad. Sobre todo cuando normalmente las flictenas están en las grado 2 superficiales o grado 2 profundas, pero uno necesita estar seguro de cuál de las dos es porque el tratamiento es distinto. Entonces, digamos que en general hay como una especie de disyuntiva entre retirarlas y no retirarlas, pero yo prefiero retirarlas por eso. Uno, porque no ayudan a la cicatrización como uno piensa, que entonces uno deja esa ampollita como apósito biológico. Mentiras, no funciona. Hay un estudio bonito que dice que eso no funciona. Y la otra es que uno necesita revisar la profundidad. Ok, sí, señora. Hay un punto más de las ampollas. Señora. Las ampollas químicas, pues las quemaduras que son por químicos, las ampollas usualmente se habla que tienen contenido químico de la gente que está produciendo la quemadura. Entonces, digamos que siempre como regla absoluta es necesario retirar las ampollas en las químicas. Okay. Eso era, no era más. O sea, en química siempre retirarlas. Y en O sea, siempre. O sea, siempre. El resumen es siempre. Pero en las químicas, pero en las digamos químicas más. Sí. O sea, quitaré el no de acá. Y otro de los... Y la Z, quita la Z. Sí, señora. Pero de acá abajo la corregí, doctora. Aló. Sí, señor. Y en las quemaduras por frío, hay también, como usted bien dijo, que hay ampollas claras cuando son superficiales, y hay ampollas hemorrágicas cuando son más profundas. Las superficiales sí hay que quitarlas. En cambio, las hemorrágicas no hay que quitarlas. Entonces, ahí también hay una diferencia importante en cuanto a las otras quemaduras. Okay, sí, señor. Es que es importantísimo una cosa. Las ampollas hemorrágicas no se producen por, ¿cómo se llama? Por quemaduras térmicas, ¿sí? Las ampollas hemorrágicas se producen por trauma, como ustedes ven en los tobillos que tienen una equimosis y hacen flictenas, o en pacientes con quemaduras por frío. Pero en las quemaduras térmicas por calor o por químicos, rara vez son hemáticas. Y las hemáticas, pues claramente sí hacen algún tipo de ayuda, digamos, con el asunto de la ¿cómo se llama? De la cicatrización. Hay una pregunta en el chat, denme un segundito, ya miramos. Daniel Sierra dice, muchas veces cuando interconsultan el paciente y uno lo valora, el paciente ya tiene como conducta inicial que le aplicaron gasas con fusidin. ¿Qué piensan de esa conducta? Porque es bueno retroalimentar al personal que recibe al paciente en un primer nivel o incluso en nuestro servicio de urgencias. Bien, lo importante con los pacientes quemados es mantener, digamos, como la humedad de la piel, ¿sí? Y, o sea, la primera cosa que a uno le enseñan en primeros auxilios es retirar al paciente de lo que le está produciendo el calor y disminuirle la temperatura. En alguna época en la vida utilizaban casi que meterlos en una cubeta de hielo, pues en una tina de hielo, y la tina de hielo pues les bajaba la temperatura, pero el paciente ya de por sí, cuando se le pierde una buena porción de la piel, pues empieza a bajar la temperatura, entonces el hielo dejó de hacerse, y en general lo que uno busca es, digamos, que quitar el calor producido por la causa. Es decir, si está con un líquido hirviendo, uno pone al chino o a la señora a meter la mano, lo que sea, en agua fría, y eso ayuda a disminuir la temperatura, y por supuesto la parte de la quemadura también, digamos, que se detiene. Lo mismo, seguramente Juan va a hablar un poquito de eso. En las químicas lo que hace uno es limpiar para evitar que el producto químico siga produciendo la quemadura. Usualmente uno, digamos que lo primero que hacen es eso. A veces los dejan con compresas húmedas, o a veces les ponen
o bien el Furacin o el Fusidin, o bien les ponen vaselina. Pues el Fusidin, que tiene antibiótico, pues no está mal. Lo que pasa es que como eso es amarillo, entonces a veces uno no sabe bien qué es lo que toca. Entonces, si uno tiene alguna duda, pues lo que tocaría es retirar un poquito ese pegote que les dejan de Fusidin o de Furacin, y pues obviamente limpiar y poder verificar la profundidad, etcétera. Pero si la interconsulta, generalmente en los sitios donde no son los cirujanos de mano los que manejan la quemadura inicial, sino que son los cirujanos plásticos, habitualmente ellos le pasan a uno la interconsulta cuando tienen alguna duda de la vascularidad, es decir, como para hacerles la fasciotomía. Entonces, más que la profundidad y eso, pues vale la pena es mirar la perfusión. Y ya uno mira que el paciente efectivamente está hipoperfundido, que está débil el llenado capilar, que hay dolor, etcétera, etcétera. Y dependiendo de eso, ya uno mira si la quemadura es circunferencial o si lo que tiene es un síndrome compartimental por una quemadura eléctrica. No sé si contesté lo que quería el doctor Sierra. Juancho. Señor, doctor. Ahí usted puso la sulfaplata. Hay muchos estudios en contra, en pro de utilizar la sulfadiazina. La sulfadiazina es un muy buen elemento tópico, bacteriostático, bactericida, pero específicamente para las quemaduras no está recomendado, y los estudios clínicos que se han realizado tienen mayor tiempo para cicatrizar. Uno. Segundo, los desenlaces no son tan buenos porque los pacientes se quejan mucho de dolor, pues porque eso toca quitarlo, como bien lo dijo ahorita la doctora Moreno, el pegote, inclusive para mirar hasta la profundidad y la progresión de la quemadura. Entonces, digamos que en estos momentos no estamos utilizando mucho la sulfaplata, ni siquiera en grado 1 o en grado superficial, por eso. Además, tiene muchos efectos secundarios. Hay mucha toxicidad hepática, hay hematológica y hay renal. Entonces, no es el indicado entonces. Por favor, la recomendación ahorita es no utilizarla. ¿Por qué? Porque hay otros elementos mejores que contribuyen a la cicatrización de las quemaduras. Sí, señor, entendido. Si uno no tiene más, está perfecto, pero tiene que tener presente eso que está diciendo Jorge, que hay daños, o sea, que hay alteraciones, o sea, hay toxicidad, y lo otro es que lo que recomiendan con la sulfadiazina verdaderamente es hacer curaciones cada 6 horas. ¿Quién le va a hacer curación a un paciente quemado cada 6 horas con ese dolor tan bravo? Entonces uno lo que hace, o lo que hacía en mis buenas épocas, era usar la sulfadiazina y hacerles curaciones cada día, pero igual hacerles curaciones cada día mientras usted le pone un apósito de esos ultra mega modernos y puede dejar 5 o 6 días sin hacerle curación, para el paciente es mucho más, digamos, mejor tolerado. Ok, sí, señor, entendido. Listo, entendido eso. Entonces, ampolla retirarlas, no sulfadiazina. Y acá mencionaba también cuando se hacía la curación, que pues dejar los dedos independientes y el vendaje utilizado que no fuera ni muy estrecho, que realizara compresión, ni muy bultoso, que limitara de cierta forma la movilización. Lo segundo, utilizar la férula termoformada que nos mencionaba la doctora al principio, que ya se la voy a mostrar con la posición. Lo tercero, realizar la terapia física, que en este estudio específico me estaba revisando estas indicaciones, mostraba que era el momento de hacer la terapia era al realizar las curaciones y realizar la movilidad. Y cuando no se hicieran curaciones, la ventaja de dejar apósitos, vendajes no tan gruesos para que les permitiera realizar la movilidad. Y el cuarto, mantener la extremidad siempre elevada, no por debajo del nivel del corazón. Esta es de las células termoformadas utilizadas que mantienen la posición, la posición que le mencionaba la doctora hace poco. Entonces, la extensión de la muñeca, aquí no se ve tanto, pero en teoría la flexión de la metacarpofalágica, la extensión de la interfalágica y la abducción del pulgar, y la curación como tal de las heridas realizadas. Y aquí viene como un algoritmo de manejo quirúrgico y de decisiones. Entonces, la grado 1, a estas se pueden, como estas cicatrizan en más o menos 14 días.
se pueden realizar curaciones como manejo definitivo a las grado 1 y a las grado 2 superficiales. Las grado 2 profundas son las indicaciones de escarotomía más debridamiento, y estas van a tener una curación más o menos de 3 a 4 semanas. Y aquí está la decisión de utilizar apósitos especializados o utilizar injertos. Las grado 3, estas tienen la indicación de realizar la escarectomía, o sea, de retirar, no solamente hacer la incisión, sino hacer el retiro de ese tejido de forma tangencial para retirar toda la parte que está engrosada a ese nivel. Ahí se identifican si hay estructuras expuestas o si no hay estructuras expuestas. Si no Juanito, se identifica... Sí, antes de que sigas, en las 1 y 2 superficial, generalmente, en las 1 casi que es echarle crema humectante porque esa es la quemadura del sol. Las 2 sí, superficial, uno les limpia un poco con una gasa, incluso le puede pasar hacerle una pequeña dermoabrasión y también cicatrizan solas. En la 2 profundo, generalmente hay que hacerles dermoabrasión o desbridamiento, y pueden o manejarse con apósitos especializados que son costosísimos o con injertos. La ventaja de los injertos es que producen menos cicatrices retráctiles. Y la otra sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, señora. Y acá se identifica si hay estructuras expuestas o no hay estructuras expuestas. Si no hay, se puede hacer cubriendo con injertos. Si sí hay, ya ahí está la opción de colgados locales, pediculados o colgados libres para el cubrimiento. Y las tipo 4, que ya tienen la exposición de la fascia del músculo, y ya sí es reconstrucción directa por medio de colgados. Este sería el abordaje inicial según la profundidad. La siguiente pregunta es cuándo realizar estos procedimientos. Entonces se exige determinar la temporalidad de la realización, temprano versus tardío, y hacer un planeamiento teniendo en cuenta el estado clínico del paciente, las lesiones relacionadas y la extensión de las quemaduras que tenga el paciente. Identificar si el área donante, si lo que vamos a hacer son injertos, se va a utilizar el que nosotros queremos para cubrir otras quemaduras de otra parte del cuerpo, y si hay quemaduras ipsilaterales para hacer al mismo tiempo quirúrgico. O sea, hay un planeamiento para definir cuándo realizarlo. Entonces acá este es un estudio prospectivo para realizar el cubrimiento de estas quemaduras. Se incluyen 164 manos de segundo y tercer grado, comparan injertos de espesor total y parcial, y a cada uno lo comparan movilidad temprana versus no operatorio en ambas condiciones de injerto. En este estudio encuentran resultados similares con respecto a movilidad. Cada uno de estos ítems, de estas filas, perdón, es la movilidad que tiene cada uno de los dedos. Y encuentran en teoría resultados similares. Hay estudios más recientes que comparan el uso el manejo temprano versus tardío. Este estudio temprano lo define en 4 a 6 días y tardío mayor a 14 días. En este estudio la diferencia que encuentran es la región de cirugías posteriores, que baja cuando se hace temprano al 7%, y cuando se hace tardío, o sea, más a 14 días, se prolonga hasta el 36% la necesidad de hacer procedimientos secundarios. Y este sí es un ensayo clínico aleatorizado, en el cual cogen 2 brazos, 25 pacientes de grupos comparables, y tienen un grupo en el cual le hacen el manejo temprano y otro grupo en el cual le hacen el manejo tardío. Encuentran 3 diferencias. Uno, en la estancia hospitalaria, que es más corto el manejo temprano, 16 versus 24 días. Tercero, en los arcos de movilidad, el azul es el grupo temprano. Y cuarto, la fuerza que le hacen en el seguimiento, que también encuentran diferencia utilizando el manejo temprano de estas heridas versus el manejo tardío, que sería más de 14 días. La siguiente pregunta es qué tipo de injerto utilizar. Para responder esta pregunta, encontré este artículo, que es un seguimiento prospectivo, en el cual comparan lo que consideran un injerto estándar, que es de este grosor, 0.015, y un injerto que sería como parcial, porque el parcial iría de 0.15 a 0.040, pero del parcial el más grueso. E intentan comparar cómo le da con respecto a los resultados, teniendo en cuenta como pros o contras cuando hacen la introducción a que los parciales tienen la capacidad de ser retráctiles cuando se ponen, y los de espesor total tienen mayor tiempo de cicatrización en el área donante, en teoría. Entonces aquí la única diferencia que encuentran es el sitio de el tiempo de curación para el área donante. Pero yo no encontré más de esto, doctora. En las manos, en general en las manos, uno prefiere de espesor total. Por eso ahí lo importante de acordarse que nos toca medio pullarle al burro, porque ya van a ser las 6 y hay reunión con el doctor González. Hay 2 cosas. Los injertos
tienen dos problemas, o sea, los injertos de espesor parcial hacen más contracción primaria, perdón, contracción secundaria que los de espesor total. Me explico. Cuando uno saca el injerto, se contrae menos uno de espesor parcial que uno de espesor total. Pero con el tiempo, que es lo que se llama la contracción secundaria, es mayor la contractura de los injertos de espesor parcial comparado con los injertos de espesor total. Entonces uno busca en áreas articulares donde uno lo que menos quiere es retracción, en general espesor total, y en áreas donde no hay articulaciones y en la palma, perdón, y en la palma también espesor total. En el dorso, que la piel es bastante laxa, uno puede usar espesor parcial sin problema, siempre y cuando no tenga exposición de estructuras nobles. Sí, señora, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces me lo voy a saltar, que simplemente el procedimiento de lo que se hacía. Y ya, doctora. Como conclusiones puse entonces el abordaje inicial de la epidemiología, la importancia del impacto no solamente de la herida de la quemadura, sino el impacto posterior, la clasificación de importancia, y hacer como un seguimiento programado de un abordaje inicial desde la valoración inicial, la definición de esterectomía versus fasectomía, el manejo no operatorio de las 4 factores que les mostré, y obviamente el manejo quirúrgico que se resumía en como el algoritmo que les mostraba con la doctora Moreno. Y la conclusión que el objetivo final es obtener una cicatrización temprana con un tejido adecuado para finalmente tener una rehabilitación temprana. El objetivo de la rehabilitación temprana es evitar las secuelas como tal de las quemaduras y el impacto de las secuelas pues en la función de los pacientes. Muy bien, Juan, muchas gracias. Súper buena revisión, súper bien jalada, súper bien organizada. Me perdonan que metí mucho la cucharada, pero no puedo evitarlo. A mí este tema me fascina y creo que tengo la capacidad de enseñarles cositas. Entonces, por eso soy como tan obsesiva con eso. Mil excusas, chéverísima la reunión. Descansemos 5 minutos para la reunión con el doctor González. ¿Alguna pregunta adicional antes de que nos vayamos? El doctor de Bedut dice, excelente, Juan, muchas gracias. Y alguien, Mavi, dice, gracias. Bueno, muchas gracias y adiós. Chao. Chao, doctora, gracias. Juan, muy buena charla.